¿Se escucha bien? Hola. Sí, ¿Se escucha bien? Sí, sí. Hola, sí, se escucha. Buenas. ¿Cómo están para el parcial? Este es su momento No. del catarsis. Y estoy complicada, pero Estamos. Ya vieron todos cuando les toca rendir el oral, después le llegó esa lista. Pasa palabra. Bueno, la idea de ahora es, no es darles una clase teórica porque, primero porque es mucho, o sea, no había forma de que elijamos qué dar y qué no, porque nada, son un montón de temas y falta poco, pero sí la intención es hacer como un repaso y por ahí ir charlando y como ir despejando dudas. Como les dijimos, dejen dudas y no dejaron ni una duda. Dijo, bueno, vamos a hacer la reunión y que vayan saliendo las dudas. Agarramos dentro de todo todos los temas, o sea, no sé qué quedó fuera de Embrio, de esto, pero nada, son 1 millón de preparados, así que no los vamos a ver todos, vamos a ver los más importantes. Y si en algún caso quieren preguntar algo de algún preparado que no pusimos, pueden preguntar. O sea, este espacio es de ustedes, nosotros como que les estamos ayudando. Por lo tanto, si nosotros hablamos y ustedes no participan, haremos una reunión de 40 minutos, les decimos todo, pero es lo mismo que estamos haciendo en la clase y es lo que no queremos. Porque bueno, en el parcial no vamos a estar nosotros pudiendo decirles es esto, es esto, es esto. Entonces la idea es que sea más de ustedes. Claro, tampoco le vamos a hacer preguntas complejas ni nada, más que nada para que sea más dinámico toda la explicación y que entre todos vayamos armando la respuesta y que veamos cómo hay que describir, entre comillas, o sea, como un vistazo general de cómo tenemos que describir cada preparado. Sería como la idea. Igual algunas cositas teóricas les metimos, pues no podemos salir de lo teórico como que lo tenemos No, por muy supuesto, o sea, es parte de la Entonces, explicación del preparado también meterte. Fue más algunas fuerte de- que nosotros. Quisimos hacerles una cosa solo práctica y llenamos el power de teoría. Pero bueno, lo intentamos. Bueno, arranco con la presentación. Dale. Bueno, chicos, lo único que a mencionar del tema de la presentación, que idealmente, como siempre, no graben, porque bueno, después le pasamos la presentación y todo, pero como es una clase de ayudantes, siempre recordamos lo mismo. Nada, eso. Sí, otra cosa a recordar es que nosotros hacemos esto, lo preparamos, o sea, la consulta, cambiamos de consulta a repaso ayer. Entonces lo preparamos de ayer a hoy. Entonces podemos equivocarnos. Ustedes no se olviden que lo que nosotros decimos es para guiarlos, pero el respaldo de ustedes siempre es el libro. Si nosotros decimos un nombre mal y no les va a servir decir, ay, el ayudante lo dijo, ni aunque esté grabado, porque su respaldo son los libros. Obviamente igual yo para armar las presentaciones uso el Moore y el Ross, o sea, tengo la bibliografía de la cátedra, pero bueno, equivocarnos nos podemos equivocar, lo mismo con el Power y todo eso. Es más que nada una fe de ratas antes Claro. de cualquier cosa. Bueno. Y si ustedes notan que le pifiamos en algo y nos quieren corregir, está en todo su derecho. O sea, a mí no me ofende que me corrijan. Así que avisen y corrijan sin vergüenza. Bueno, no sé cómo presentar. Soy medio inútil. A ver, tu pantalla. Bueno, voy a presentarte la pantalla. Espero no tener nada raro. Compartir. Porque no sé presentar solamente el Drive. ¿Ahí lo ven? No sé. Sí, sí, se está viendo. ya Ahí se va, está ahí se ve bien. ¿A mí se me escucha bien o está muy bajito todavía? No, ahora está bien. ¿Mejoró? Buenísimo. Ya no puedo ver si alguien se quiere unir, así que avísenme de última. A ver, sí, sí lo puedo ver. Igual ya están todos, creo. Bueno, me voy a la presentación. ¿La ven ahí? Sí, se ve. ¿Arrancamos por un poquito de embrio o quieren que vayamos a esto directamente? Yo diría que vamos primero a la embrio, que es un toque más complejo. Dale. Bueno, justamente como es compleja, la idea es hacer un... esperen, un segundo. Hacer un repaso de ir hablando y hacer un repaso general.
no nos vamos a poder ir a detalles, lo que no quita que si tienen preguntas las hagan. Total, acá somos 45 personas, o sea, esperemos que las podamos responder, pero bueno, ni a palos podemos hacer toda la hambre, ¿no? Lo intentamos, ¿eh? Yo tuve la intención, pero miren, vamos a estar 40 minutos en esta cosa. Bueno, entonces, la embrio. Yo creo que lo que más cuesta al principio de embrio es entender todo lo que empieza a pasar. O sea, de repente tenés un montón de nombres que es blastocisto, blastocele, embrioblasto, bilaminar, trilaminar, hipoblasto, bla, bla, bla. Y creo que si te agarra muy crudo, eso es lo más difícil de comprender, ¿no? Como que, de qué estás hablando. Entonces, yo estudio con muchos gráficos para hacerme tener claro en la cabeza de qué estamos hablando. Entonces, la primera semana llega la fecundación. ¿Alguien quiere contar qué pasa con la fecundación? ¿Qué pasa en dónde se produce la fecundación? Activen sus micrófonos y quédense hablando, así pueden responder, porque si no... En la ampolla. En la ampolla de las trompas. De la trompa de falopio. Muy bien. ¿Y qué sucede? Se produce la fecundación, atraviesa ¿qué membrana? La zona pelúcida. Sí, atraviesa la zona pelúcida, se produce la reacción de zona, todo eso. Y se fusionan los núcleos y comienzan las mitosis de las células, ¿no? ¿Está bien así? Sí. Bien. Luego, esas células llegan más o menos a qué estadio para que se llame mórula. ¿Saben qué es la mórula? Son 16, puede ser. Sí, creo que es entre 12 y 16 células cuando ya se denomina mórula. Lo importante de eso, por ahí como que es lo que destacan, es que todas esas mitosis se producen sin aumentar el volumen. O sea, entonces cada célula se vuelve más chiquita. La estructura en sí, digamos, no aumenta de volumen. En esta instancia, en la instancia de mórula. Después, Ese sí, proceso, ¿cómo? Sí. perdón, ese proceso no se llamaba segmentación. Sí, seguramente. Perfecto. Sí. Bien, ahora, ¿qué pasa en la mórula que de repente aparece algo que se llama blastocisto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Estamos hablando de la misma estructura? ¿Es otra cosa? En realidad lo que pasa ahí es que la mórula empieza a ingresar líquido a los espacios intercelulares que tienen las células de ahí de la masa interna, se llama. Y cuando aumenta ese líquido, empieza a desplazar a las células hacia un lado y en ese momento se forma esa cavidad que se llama blastocele y ahí ya pasa a denominarse blastocisto. Perfecto. Entonces el blastocisto pasa a ser la mórula cuando, voy a agregar a alguien, disculpen que salga la reunión, pero esto no va a ser para que los chicos puedan admitir. ¿No se puede poner a agregar todo simplemente? Qué Disculpen. raro. La inutilidad. Bueno, perfecto igual lo que dijiste. Entonces aparece esta estructura que se llama blastocele, que es un hueco. Cele es cavidad. Entonces cuando decís blastocele, no sé, ya lo vamos a ir nombrando de vuelta, estás hablando de una cavidad y entonces aparece esta estructura que se llama blastocisto, ¿sí? Se empieza a llenar más de líquido y forma esta estructura que está como polarizada, ¿no? O sea, acá tiene un cúmulo de células que va a formar algo y luego todo esto, ¿no? Esto que dice acá trofoblasto, ¿qué vendría a ser? ¿Qué va a formar el trofoblasto a futuro? ¿La placenta no forma futuro? Claro, son las estructuras que después va a dar el citocitofoblasto, el citotrofoblasto y más tarde la placenta, las estructuras que forman la placenta. Y por otro lado está esta masa celular acá, que ¿cómo se llama? Esto es trofoblasto, esta línea de células, y esta masa de células, ¿cómo se llama? Algo blasto. ¿Embrioblasto? Sí, perfecto. Entonces, ¿eso qué va a formar ese cúmulo de células? El embrión. Perfecto. Bueno, entonces acá lo que estamos viendo es cómo se empieza a implantar, ¿no? ¿En dónde se está implantando?
endometrio. Ajá. Bueno, ¿se acuerdan cómo se llama esta? Bueno, no, me voy a enredar. Acá está lo que ya dijeron, blastocisto, blastocele, acá están las células que van a formar el trofoblasto, o sea, las células del trofoblasto, las células del embrioblasto, y acá se está implantando. Y acá aparece algo que se llama sincitio trofoblasto. ¿Qué sería el sincitio trofoblasto? ¿Saben? Según lo que me acuerdo, el trofoblasto se divide en dos capas, una externa y la otra orientada hacia el endometrio, y las que se orientaban al endometrio eran las que iban a ir como metiendo cada vez más el blastocisto al endometrio. Y esas, el sincitio trofoblasto, son las responsables de hacer esto. Ajá, bien. El citotrofoblasto es la célula, la capa, o sea, como dijiste vos, el trofoblasto se divide en dos capas de células, unas células más cercanas al embrión, por lo que se dice interno, que son las células que producen mitosis para producir las del sincitio. Entonces, estas células, el citotrofoblasto va dando origen a las células que forman el sincitio, ¿saben qué es un sincitio? Es una masa multinucleada, es como que se fusionan las células y la función que tienen es esa, es como ir corrompiendo el endometrio para poderse ir infiltrando. Después en el sincitio trofoblasto, después se empiezan a formar redes lacunares y se forma lo que se llama la circulación primordial, creo que es, o primaria, se forman estas redes lacunares de sangre que provienen de las arterias uterinas y de allí por difusión van hacia el embrión. Esta es como la irrigación temprana del embrión. Entonces, bueno, ahora vamos todo eso pasó en la primera semana. O sea que en la primera semana llegamos a que se está implantando, el embrión se está implantando y que tiene una cavidad que es el blastocele y el trofoblasto que ya se está dividiendo en sincitio y citotrofoblasto mientras se va implantando. La segunda semana hay una regla que se las digo ahora para que después se acuerden. No es tal cual, o sea, cuando va terminando la primera semana empieza a aparecer el sincitio trofoblasto. Cuando va terminando la segunda semana, o sea, son todos procesos, no es que pasa esto, pasa acá. Pero como para que se acuerden, hay una regla memotécnica que es la de 1, 2, 3, primera semana, segunda semana, tercera semana, y en la primera semana tenemos una cavidad y una capa embrionaria. Una cavidad que es el blastocele y una capa que viene a ser el embrioblasto. En la segunda semana aparecen dos cavidades y dos capas. Entonces vamos a tener lo que era el blastocele, que empieza a formar o sea, pasa a llamarse vesícula umbilical primaria, y aparece el saco amniótico. Entonces tenemos dos cavidades. Y además, lo que era el embrioblasto, que era un cúmulo de células, se diferencia en dos capas, una superior y una inferior, el hipoblasto y el epiblasto. Entonces tenemos dos capas y dos cavidades. Y además, el trofoblasto se divide en sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Entonces también tenemos dos capas en la parte extraembrionaria. ¿Se entiende la memotecnia? 2, 2, 2. Sí. Sí, se entiende. En la tercera semana aparece una tercera cavidad, que es la cavidad exocelómica, que después se va a llamar coriónica. Ahora lo vemos todo eso, pero es como para que quede la regla y después lo vayan relacionando. Aparece una tercera cavidad, que es la cavidad exocelómica. Y el embrión pasa de ser bilaminar a ser... Trilaminar. Trilaminar. ¿Cómo se llama ese proceso? De que pasa de 2 capas a 3 capas. Gastrulación. Gastrulación. Exactamente. Entonces en ese momento tenemos 3 capas embrionarias, 3 cavidades y el trofoblasto, o sea, el citotrofoblasto y sincitotrofoblasto queda igual. Ahí ya no aplica la regla. Pero ¿se entiende? Como para una dimensión temporal, más o menos es así. Primera semana hay una sola cavidad, todo lo que ya dije. ¿Sí? Entonces, vamos a segunda semana. Entre las células del embrioblasto aparece como una cavidad.
Igual que antes, se empieza a acumular líquido y empieza a formarse una cavidad. Esa cavidad se va a llamar, o es el primordio, del saco amniótico. Y las células que recubren esa cavidad van a ser el amnios. Estoy resfriada, disculpen si por ahí no puedo hablar bien. Estas celulitas van a ser el amnios. Entonces acá tenemos saco amniótico. Acá ahora tenemos lo que era el blastocele, se llama vesícula umbilical. Y la capa esta de células, que era el embrioblasto, ahora de repente se diferencian como en dos capas. Se ordena de una forma que se ven dos capas celulares. Una capa inferior y una capa superior. Si no me equivoco, la capa inferior son células más cuboideas y la capa superior son células más cilíndricas, ¿sí? Esto si no me equivoco. Por las dudas, chequenlo. Pero siempre en los grafiquitos se ve así. De hecho, creo que ahí se ve ahí. No, se ve así. No sé si ustedes lo pueden ver. Entonces, bueno. Ahí, ¿Qué más? Sí. disculpa, ahí el amnio es lo mismo que la célula del epiblasto. O sea, porque el embrioblasto se divide en epiblasto y hipoblasto. Y en el epiblasto aparece la cavidad. Sí. Es que no aparece en el epiblasto. Cuando aparece la cavidad entre las células del embrioblasto, se puede diferenciar el epiblasto y el hipoblasto, porque es como que permite esa diferenciación funcional, digamos. Las capas estas de arriba, a ver si lo puedo marcar acá, no tengo una foto más grande. Estas células son las que se llaman el amnios. Y el epiblasto es el epiblasto. O sea, el epiblasto está en contacto con la cavidad amniótica. Claro, serían las células más basales, digamos. Las células... Las más cercanas al endometrio. ¿El amnios? Sí. Sí, exactamente. Ahí. Sale del embrioblasto, que es acá. O sea, acá terminan las dos capas y esto de acá arriba es el amnios. ¿Ves que ahí te lo señala? Amnios son las células que están por fuera del epiblasto, digamos. El epiblasto termina acá y estas células son el amnios. Jorge, gracias. Cuando el embrión se pliega, el amnios rodea todo el embrión. Pero no es el epiblasto, no es lo mismo. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Bien. Bueno, y acá tenemos lo que es el tapón de cierre, que es aproximadamente al día 10 después de la fecundación. Acuérdense que cuando se termina de cerrar y se produce este tapón de cierre, se puede liberar un pequeño sangrado de la implantación, que se llama, que es más o menos en estos días, 13, 14, y es lo que se puede confundir con lo que se llama la falsa menstruación. ¿Se acuerdan? Un dato de color, no tiene que ver, pero me acordé, es importante. Bueno, ¿qué más podemos hablar de segunda semana aparte de lo que dije? ¿Hay algo que les quede de duda? ¿No? Estoy pensando si hay algo importante para hablar. ¿Se entiende? Si A mí me quedó una duda. Sí, perfecto. ¿Cómo se llamaba la otra cavidad que no era la del amnios, digamos, la de la cavidad amniótica? Esta grande, por ahora sigue siendo la más grande. Después vas a ver que se achica, pero esta grande es la vesícula umbilical primaria. Vesícula umbilical. Bien. Dale, gracias. De nada. Fíjense que acá se ven las fotos como la vesícula umbilical. Miren, esto era la vesícula umbilical en este momento. Esto es temprano, es en la segunda semana, pero más temprano. Y el amnios está acá chiquito. Fíjense que conforme pasa el tiempo, el amnios empieza a crecer y a diferencia del amnios, la vesícula umbilical comienza a achicarse. ¿Ven? Hasta que finalmente se achica muchísimo. De hecho, se produce esta segunda vesícula umbilical que no entiendo muy bien para qué sirve. Como que se produce y queda ahí y creo que después degenera. Lo importante es la vesícula umbilical que está en contacto con el embrión. Una pregunta. Sí. ¿Se le podría decir también cavidad exocelómica? Sí, es lo mismo. Estaba viendo exactamente eso. Sí. Es lo que se llama también saco vitelino primitivo. Claro. Saco vitelino primitivo. Tenés razón, yo lo conozco así. ¿Qué estoy diciendo desde hoy? Vesícula umbilical. Sí. Mira, justo ahora que lo decís, lo leí en el MUR.
que no les gusta usar a algunos autores esa descripción porque en el humano no hay vitelo. ¿Qué te acabo de decir? No tengo ni idea, pero así decían el Moore. Pero es lo mismo, el saco vitelino o la vesícula umbilical es lo mismo. Y respecto a tu pregunta, respondo a la otra pregunta de si es lo mismo que cavidad extracelómica. Respondo mirando la imagen. O sea, yo digo que sí, porque fíjate cómo acá es esta cavidad que está en contacto con el hipoblasto. Esta línea amarilla es el hipoblasto. Fíjate que esta cavidad que está en contacto con el hipoblasto acá se llama cavidad exocelómica. Y después, a medida que se va como achicando, pasa a ser el saco vitelino o la vesícula umbilical. Quiero ver. Sí. Esta cavidad que está marcando acá, yo me comí una imagen acá en el medio, porque esto es el celoma extraembrionario, que no es lo mismo que esto. Pareciera que sí, pero no es lo mismo. No sé si que quede claro. O sea, esta es la vesícula umbilical. ¿Se entiende eso? O sea, no quiero que se mareen con eso. Creo que alguien pide unirse. ¿Se entiende eso que acabo de mostrar? Sí, sí. Alguien quiere hablar, me parece. Sí. Uy. Sí, te iba a preguntar, después del saco vitelínico primitivo, es como que madura, se va achicando y ahí me termina dando el saco vitelino definitivo, ¿sería? Sí, pasa eso. Como que se va achicando. De hecho, en un momento se ve, ¿viste que acá tiene unas flechitas? ¿Vieron que acá hay como unas flechitas? Bueno, ahí es como que se rompen dos, por decirlo así, la vesícula umbilical, el saco vitelino, y queda esto que se llama vesícula umbilical secundaria, una cosa así, que creo que después degenera. Eso es lo que les decía hoy. En el Moore, en los grafiquitos, pasa, yo hice un recorte de los gráficos, pero en los grafiquitos hay una imagen en la que esta porción está como acá, aparte, y eso entiendo yo que después simplemente degenera. Y lo importante es esto, que es lo que vamos a ver que sigue participando en el desarrollo embrionario, la vesícula umbilical. Entonces dijimos, vesícula umbilical es lo mismo que Saco vitelino. Saco vitelino o cavidad exocelómica. Sí, lo de cavidad exocelómica, después por las dudas lo voy a chequear, pero yo entiendo que sí, para mí sí. Después se los escribo. Esto me equivoqué porque esto va después de que hablemos de la gastrulación. Bueno, llegamos a la tercera semana. ¿Qué es lo más importante que pasa en la tercera semana? La gastrulación. Bien, ¿cómo se produce la gastrulación? O sea, ¿cómo de repente pasa de ser 2 capas a 3 capas? Las células van a derivar del epiblasto y van a empezar a formar los otros discos. Perfecto, exactamente. Eso a mí me costó un montón entenderlo. Todas las 3 capas son de lo que era el epiblasto. Las células empiezan a migrar. ¿Por dónde migran? ¿Por dónde ingresan? Por la línea primitiva. Ajá, ¿y qué es la línea primitiva? La línea primitiva es una acumulación de células o sea, se acumulan células del epiblasto en una región media y se van acumulando y a medida que se acumulan se va formando ese espacio que va a ser la línea primitiva y que se va extendiendo. Y después migran las células y forman el trilámido. La línea, esto me acuerdo que me lo preguntaron en una clase. ¿La línea primitiva se origina en la región cefálica o en la región caudal? Caudal. Caudal. Empieza en la región caudal y crece hacia cefálico. Y más o menos a la altura media, más o menos del embrión, aparece lo que es el nodo primitivo. Bueno, perfecto lo que dijo el compañero. La línea primitiva no es más que un cúmulo de células. En realidad está relacionado con la invaginación de las células. En la línea media, las células empiezan a invaginarse y entonces si uno lo observa en la microscopía va a ver una línea. Y esa línea no es más que el hecho de que hay células que se están metiendo
y forman como esa prominencia y a la vez eso que se puede observar, digamos. Entonces, bien, entonces células del epiblasto migran a través de la línea primitiva y empiezan como a reemplazar a las células del hipoblasto. Y lo que dicen los libros es que se producen como dos oleadas migratorias. Una primera oleada da lugar, las células ingresan o sea, se imaginan por la línea primitiva, reemplazan al hipoblasto y forman lo que luego se va a llamar, se me fue el nombre de la... A ver, ¿alguien lo quiere decir? Endodermo. Endodermo, exactamente. Y una segunda oleada de células migra de vuelta, se pone en el medio de las dos capas y pasa a formar la capa. Mesodérmica o mesodermo. Ajá. Y en esta instancia, la capa que queda arriba del todo, ¿cómo se va a llamar? Lo que era el epiblasto ahora pasa a ser Ectodermo. 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 ¿sí? Y ahí queda conformada el embrión trilaminar. Este proceso es lo que se denomina gastrulación. Luego, ¿qué otra estructura importante? Ya hablamos de la línea primitiva, que son células que se imaginan, que llega a una parte que se llama nodo primitivo. Todo esto estamos hablando de células ectodérmicas. Ahora hay otra estructura importante que se forma. La notocorda puede ser. Exacto. ¿Cómo se forma la notocorda? ¿De dónde sale? Del ectodermo. También. Son células, de esas células que se imaginan. Sí, en este momento el ectodermo es como lo más importante que hay. Ah, a propósito, ¿qué pasa entonces con el hipoblasto? Porque las células ectodérmicas reemplazan al hipoblasto. ¿Y qué pasa con el hipoblasto? ¿Forma algo del embrión el hipoblasto? Esto podría llegar a ser una pregunta de parcial. O sea, no como tal, pero sí como para confundirlos. El hipoblasto no forma nada del embrión. Pasa a formar estructuras extraembrionarias. Pero las tres capas embrionarias están formadas a partir de células del epiblasto. ¿Sí? Bueno, entonces, pero sí, las células del hipoblasto se desplazan y pasan a formar parte de las estructuras extraembrionarias. Eso sí. Bueno, entonces, se forma la notocorda. ¿Y qué importancia tiene la notocorda? ¿Qué hace? ¿Por qué la estudiamos? ¿Qué tiene importante? Es como la que organiza A partir del embrión. ¿Cómo? No escuché. Induce al ectodermo para que se engrose y se forme la placa neural, ¿o no? Exacto. Y después de la placa neural, ¿qué viene? ¿El tubo? El tubo neural. Es el tubo. Entonces, eso es la función importante de la notocorda. La notocorda son células inductoras, como dijeron, tiene como una función esencial en señalización, una cosa así, y hace eso, que se forme, primero se engrosan las células, fíjense cómo acá en esta imagen se ve que se empiezan a engrosar las células, se forma lo que se denomina la placa neural, y cuando la placa neural luego empieza como también a invaginarse hasta formar lo que después vemos que se llama el tubo neural. Acá tenemos imágenes de esto. Acá se está formando la notocorda. Vemos la notocorda que actúa como centro inductor. Vemos que se empieza a engrosar el ectodermo y cuando se observa ese engrosamiento se llama placa neural. Y luego vemos cómo la notocorda sigue induciendo que ese ectodermo se empiece como también a meter hacia adentro. Y fíjense que acá forma el tubo se termina separando y forma esto, el tubo neural. Y aparecen, bueno, no voy a decir nada de esto de los ganglios espinales porque voy a meter la pata. Entonces, bueno, aparece la formación del tubo neural, que ¿dónde pasa a quedar? O sea, el tubo neural, ¿en dónde queda ahí metido, por decirlo así? Entre el mesodermo. Ajá, exactamente. Bueno, ¿alguna duda sobre todos estos procesos? Yo tenía una duda con el tema de la cresta neural.
era lo que antes formaba los pliegues, ¿no? Los pliegues neurales. Claro, sí, es todo este proceso. Fíjate cómo acá los pliegues neurales debe ser esto que se empieza a formar así, que forma un pliegue. Fíjate que acá dice pliegue neural. Tengo entendido que los pliegues neurales se juntan y ahí forman la cresta. La cresta. Claro, porque yo tenía entendido que los pliegues se juntaban, formaban el tubo y después no sé cómo aparecía la cresta, como que de la nada aparecía una cresta. Estoy buscando los nombres para ver. Creo que se formaba una especie de reborde, como que se juntaban y empezaban a sobresalir y ahí se separaban después. Quiero ver, espera, yo no quiero meter la pata. Placa neural. ¿Placa neural es lo mismo que cresta neural? ¿Alguien sabe? Sí. Bueno. Creo que la placa es como lo que va a ser el tubo neural antes. Claro, sí, que decía acá. Sí, lo que a mí me está faltando es la cresta, entonces. Eso es lo que no me acuerdo qué es. ¿Será esto? Bueno. Después La cresta están esos dibujitos. Es como la celeste intermedia. O sea, la Esto. muy clarita y la muy clarita. Perfecto. Que miren, ahí está la diferenciación. La cresta es, vienen a ser los pliegues neurales, estos vienen a ser los pliegues neurales. Acá el pliegue neural. Al lado del pliegue neural está la cresta. Estos pliegues se empiezan como a formar el tubo, o sea, esto como que se está metiendo hacia adentro. Y lo que está al lado acá, lo que acompaña, el tubo se cierra y esta estructura también se mete en el mesodermo, la cresta neural, y acá pasan a formar los ganglios espinales. Esto cuando vamos nervioso creo que le vamos a dar más a todo el tema de la cresta neural. Hasta ahora no vimos qué es la cresta neural, ¿no? Y el tubo neural, porque no vimos sistema nervioso, ¿no? No, por ahora no. Bueno, pero sí, tiene razón la compañera, hay que seguir estos dibujitos para ver qué es lo que da. ¿Se entendió entonces la diferencia entre pliegues y crestas? No es lo mismo, porque dan otra cosa. El pliegue neural es lo que se está imaginando para dar el tubo neural y la cresta neural es esto que está acá como el celestito que da otra estructura, que son los ganglios del desarrollo. ¿Se entendió entonces? Sí. Bueno, todo esto que vimos hasta ahora, ¿les sirvió el repaso? ¿Les sirvió para... ¿Tenían dudas o estamos como medio...? Bueno, una pregunta. Sí. Después, a partir de acá es lo que se produce la neurulación. Neurulación, me parece que este proceso se llama neurulación, cuando se forma el tubo neural. Creo que todo esto, la inducción, la formación de los pliegues y la imaginación del tubo y todo eso se llama neurulación. Que viene a ser todo el proceso por el que se forma el tubo neural. Bueno, seguimos entonces. ¿Puedo hacer una pregunta? Es Sí, como que no hablaron de eso, necesitamos- pero como que yo no entiendo esa parte, que son los celomas. Como que no entiendo qué es eso. ¿De dónde sale? Celoma es cavidad. Viste que en la hembra empiezan a haber un montón de nombres y todo lo que es blasto es el principio de algo. Entonces, si vos decís embrioblasto es el principio del embrión. Epiblasto, bueno, ahí no sé cómo ponerlo en otras palabras, pero es como el principio de algo, lo que va a formar algo, o está formando algo. Y celoma son cavidades, o sea, es lo mismo que decir cavidades. Pasa que en embriología decimos celomas. Entonces, acá cuando hablamos de blastocele, es la cavidad que está en el blastocisto. Este es el blastocisto, es la siguiente instancia después de la mórula. Esa cavidad se llama blastocele. Y siempre que empieza a formarse una cavidad, se llama celoma. Después vamos a ver que se forma en realidad no lo vamos a ver, pero yo se los digo ahora. Se forma un celoma extraembrionario. Va a decir creo que sí lo tengo acá. Puse. No. Este celoma extraembrionario se forma... Uy, se me fue. Se forma por fuera también, son redes lacunares. Acá está, miren. Está el embrioblasto con el epiblasto y el hipoblasto. Estamos ahora en segunda semana, estamos repasando vuelta. Está el amnios, está la cavidad vitelina,
o la vesícula umbilical. Y fíjense cómo por fuera de esto empiezan a aparecer lagunitas, por fuera. Este es el citotrofoblasto, o sea, entre el citotrofoblasto y todas estas estructuras que están rodeando al embrión, empiezan a aparecer lagunas. Y esas lagunas confluyen y forman una nueva cavidad, la tercera cavidad. Cuando llegamos a la tercera semana, o sea, acá estamos llegando a la tercera semana, cuando llegamos a la tercera semana va a haber 3 cavidades. Esa tercera cavidad es esto, el celoma extraembrionario o exoceloma. Son sinónimos. Es lo mismo decir celoma extraembrionario que exoceloma. Desdoblemos las palabras. Un celoma extraembrionario es una cavidad que está por fuera del embrión. El saco vitelino y el amnios tienen contacto con el embrión. El celoma extraembrionario, no. O sea, no tanto, digamos. Como que entendemos que sí, porque estamos en todo este proceso de formación, pero no son esas cavidades que están ahí en contacto con el embrión. Están por fuera de todo esto que se está formando. Y es lo que después en el desarrollo, el celoma extraembrionario pasa a ser el corion. ¿Sí? Que es la cavidad donde queda el embrión, el feto. Sí. No sé si eso responde a tu pregunta respecto a los celomas. Siempre que algo acompaña por celoma, estamos hablando de una cavidad. Yo les acabo de decir todo esto respecto al celoma extraembrionario, que es esta cavidad que les estoy mostrando acá. Después también se forma un celoma intraembrionario. Son dos diferentes. El celoma extraembrionario es uno y el celoma intraembrionario es otro. El celoma intraembrionario se forma, a ver si tengo una foto. Fíjense que acá estamos viendo un embrión en tercera semana. Estábamos viendo todo lo que tiene que ver con la neurulación y etcétera. Fíjense que acá se está desdoblando esto que tiene en contacto esta parte. ¿Se pueden imaginar esto que yo estoy mostrando? ¿Están ubicados lo que estamos viendo? Sí. Sí. Bueno, acá arriba tenemos la cavidad amniótica y abajo tenemos el saco vitelino. Por fuera de esto vamos a tener el exoceloma. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, fíjense cómo a la vez, dentro de esto rojo, que es el mesodermo intraembrionario, fíjense cómo empiezan a aparecer unas nuevas cavidades. Ahí y acá también. Ahí. Estas cavidades van a ser lo que van a formar las cavidades del embrión, es decir, va a formar no me sale el nombre. Bueno, ya lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Pero el peritoneo, eso no me salía. La cavidad peritoneal. Y esto se llama celoma intraembrionario. Va a ser lo que va a dar lugar a las cavidades que tenemos dentro del cuerpo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno, no pude hacer un desarrollo más extenso de lo demás que vimos. Yo espero que ustedes tengan los power que fueron dando y que más o menos ya lo tengan visto. Pero, bueno, creo que acá se acuerdan que cuando se empieza a desdoblar, esto que era el saco vitelino, el endodermo se empieza a plegar y desarrolla todo lo que tiene que ver con el endodermo que da. ¿Se acuerdan? Más o menos. De lo que fuimos viendo. ¿Qué se acuerdan que da el endodermo? La cresta neural, el tubo neural. Endodermo. Amarillo. Esta capita amarilla. Disculpen, alguien no escuché. La voz masculina no la escuché. El epitelio y el endodermo había dicho. No sé si... O sea, el endodermo origina lo que dice en el epitelio y las mucosas de las cavidades. Daría el intestino primitivo. Exacto. El endodermo da el intestino primitivo. Exactamente. Imagínense... bueno, no los quiero marear.
no se imaginen nada. Y el ectodermo, que es la capa celeste, ¿qué va a dar? La epidermis, todo lo que recubre el cuerpo y el tubo neural. Y el tubo neural, que después, ¿qué desarrolla? No lo vimos, pero creo que se lo pueden imaginar. Sistema nervioso central y periférico, ¿puede ser? Exacto, todo lo que es sistema nervioso. ¿Y el mesodermo, entonces? Depende de la zona. ¿Por? Porque se va a segmentar y en la segmentación va a dar partes que van a dar sistemas distintos. Por ejemplo, el intermedio va a dar todo lo que es urogenital. Ajá. Después el esplácnico y el somático también van a dar partes de las pleuras del sistema respiratorio. Les quiero y sacar, no recuerdo más. les quiero despejar la última duda, ya terminamos con embrios, si quieren nos tomamos un recreo de 5 o 10 minutos y arrancamos con esto. Y ahora, bueno, si quieren antes sacamos dudas de embrio, pero esto me parece lo último importante para lo que decía la compañera, me hizo acordar de las cosas que me parece que marean. Fíjense cómo no hablamos, es cierto, de que el mesodermo va a tener varias partes funcionales. O sea, por la funcionalidad y por lo que después desarrollan, se divide en varias partes. Tenemos acá la notocorda, y al lado de la notocorda, lo que está más pegado, se va a llamar mesodermo medial. ¿Paraxial? Paraxial, no me acuerdo el nombre. Mesodermo paraxial. Es el que está más pegado a la notocorda. Luego está el mesodermo intermedio. Fíjense cómo acá saca una flechita y señala el somita. Ahí se están formando los somitas. El mesodermo intermedio. Y luego está el mesodermo lateral, esta tercera región que se ve con color más clarita. ¿Se observa? O sea, acá estamos hablando de mesodermo paraxial, perdón, fui yo la que me equivoqué. Paraxial, esto en bordo. Intermedio más clarito y acá esta última parte lateral. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Bueno, somita entonces de paraxial. El somita está marcado en el paraxial. Ahora, a su vez, fíjense cómo el lateral se desdobla. Y cuando se desdobla, pasa a formar dos capas. Una capa visceral, que es la que está en contacto con el saco vitelino, y una capa parietal, que es la que está, o sea, la que se continúa perdón, espera, no, iba a decir algo mal. La capa visceral está en contacto con el saco vitelino, que ¿qué es lo que daba el saco vitelino? Lo dijeron hace un rato. El sistema digestivo. Entonces, la capa visceral va a ser, la capa visceral del mesodermo lateral va a ser lo que va a cubrir todas las estructuras del sistema digestivo, ¿sí? Y por otro lado, esta otra capa va a estar pegada al... no me sale el nombre. Pleuras. Al ectodermo. Ectodermo, sí, perdón. A esa parte del ectodermo. Y va a ser somato, una es visceral y la otra es parietal. Va a ser lo que va a formar todas las serosas que recubren la parte como... no me sale el nombre de anatomía, eso me está pasando. Y no quiero meter la pata. ¿Cómo? Sí. Pericardio y pleuras. Exacto. Pericardio y pleuras. ¿Se entiende? Bueno, después, si ustedes lo quieren revisar en su teoría, revísenlo. Para mí lo importante era que sepan que esto es lo que se desdobla. El mesodermo lateral se desdobla, da una parte visceral y una parte parietal. La parte visceral va a ser la que está en contacto con el saco vitelino, que forma las estructuras del sistema digestivo y por ende va a recubrir
todas las partes del sistema digestivo y por eso se llama visceral, de vísceras. Y parietal es de pared. Va a recubrir todas las paredes de las cavidades. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, re bien. Buenísimo. Sí. Fíjense cómo a su vez acá continúa, también está desdoblado. ¿Ven que acá está desdoblado? Para este lado, también el mesodermo, esto pasa a llamarse mesodermo extraembrionario. O sea, hasta acá tenemos mesodermo intraembrionario. Y luego comienza el mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario, fíjense que también se desdobla. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bueno, Nos quedan 10 minutitos de reunión. ok. Perfecto. Porque hablamos de esto y si quieren tomamos un recreo. No sé qué dicen Erwin y Joaco. Yo creo que ahora quedan 10 minutos, arrancamos, cortamos la reunión, iniciamos otra y arrancamos ya con esto. Es lo que hacemos Claro. eso, yo creo que nos dan unos 5 minutitos. ¿Ustedes cómo están? ¿Se sienten cansados? ¿Quieren que hagamos un descansito en el medio o pasamos directamente a hablar ya del resto? Como ustedes tengan ganas. Yo no tengo drama. Bueno, Bueno, capaz. arrancamos de una, yo creo, o sea, dejamos unos 5 minutitos y arrancamos, así no terminamos tan tarde. Dale. Sí, porque de esto tenemos que ver bastante todavía. Bueno, igual ¿Y cortamos eso? estas. ¿Cómo vienen? ¿Cómo? Ay, perdón. ¿De esto cómo vienen? ¿Cómo van con los temas? Bien. Bien. Esa ropa te gusta, bien. Che, esperen, me acabo de dar cuenta que no llegué a cuarta semana, pero no importa, porque lo único importante de cuarta semana que yo quería decir es que en la cuarta semana arrancan todos los plegamientos y arranca la formación del primordio del corazón y un montón de cosas más, pero por ahí para que les quede, en este momento empieza el plegamiento cefalocaudal y los plegamientos laterales. Todo el embrión empieza a plegarse. Después hay más cosas, pero creo que será lo relevante. Y bueno, con eso sí, termina esta parte. Si quieren cortamos un toque Bueno, y volvemos sí, a las cortamos la 7. reunión y le mandamos el link para ver esto. Dale. Bueno. Ahí nos vemos. Nos vemos un toquecito.